Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya inició lo que es la grabación. Tengan buenas tardes, esperando de que se encuentren bien ustedes y su familia. Luego de esta semana tan tempestuosa que ha tenido el país con las lluvias debido a la tormenta tropical Cristóbal, pues para este día, en el marco de reactivarnos y seguir avanzando en contenidos y asimismo abarcando lo que son los últimos temas referentes a física, ya que ya casi entramos a lo que es la parte de química. Vamos a estar desarrollando dos contenidos en esta presentación, en esta clase de esta semana. Vamos a abordar lo que es la ley de Faraday-Lenz y asimismo también la generación de corriente alterna. Esos dos puntos vamos a estar relacionando en estos temas de clase. Así que el tema que vamos a comenzar para este día va a ser la ley de Faraday-Lenz. Si gustan, ponen tema, ley de Faraday-Lenz, hacen algunas anotaciones, ideas clave. Yo posteriormente les voy a facilitar la diapositiva para que tomen apunte, para que vayamos en la secuencia de las clases. Así que este es el tema para este día, la ley de Faraday-Lenz, la cual es bastante interesante porque integra lo que es dos grandes campos de la electricidad y el magnetismo. Así que para iniciar, cuando hablamos de la ley de Faraday y Lenz, nos vamos a referir a dos campos que en algún momento de la historia parecían opacos, parecían diferentes y para algunos científicos que no tenían ninguna relación para la eternidad, que son la electricidad y el magnetismo. Pues a partir de todas las investigaciones que se conocían sobre la electricidad, que era producto del flujo de electrones, y del magnetismo, que se generaba un campo magnético, líneas magnéticas, pues a partir de todas esas ideas que se venían generando de otros científicos a lo largo de la historia, apareció este hombre que dio un aporte pero significativo en las ciencias físicas, en particular en el campo de la electricidad y el magnetismo, que es Michael Faraday. Michael Faraday vivió en la época de 1800, en el siglo XVIII, y este hombre, como podemos ver en la imagen, unificó estos dos grandes campos, la electricidad y el magnetismo. ¿De qué forma lo hizo? Él vio de que en ciertos fenómenos, si nosotros inducimos un flujo magnético a un conductor eléctrico, se producía lo que es corriente eléctrica. Y asimismo, si invertimos el proceso, si inducimos corriente eléctrica en un conductor, puede ser una varilla y tiene enrollado alambre de cobre, así como sucede en el clavo que le enrollamos alambre de cobre para formar un electroimán, se produce un campo magnético. Y precisamente Michael Faraday descubrió este principio fundamental para las ciencias físicas y a partir de este experimento, como ustedes pueden ver en la imagen, que les estoy marcando, en este experimento él enrolló alambre de cobre sobre un núcleo y en ese núcleo él indujo lo que es corriente eléctrica. Recorría la corriente eléctrica a través de las espiras y lo que sucedía es de que a través de este núcleo que podemos observar, que es parte de la bobina, se producía lo que es un campo magnético. Imagínense, la corriente eléctrica, él vio en efecto a través de este experimento de inducción magnética de que se producía un campo magnético a su alrededor, invisible y que era directamente proporcional a la tensión eléctrica. O sea, de que básicamente lo que nos dijo Michael Faraday, de que a partir de la corriente eléctrica más espiras formando una bobina, podemos producir campo magnético. Y a partir de un campo magnético inducido sobre una bobina, podemos producir corriente eléctrica. Y básicamente esa es la historia sobre esta nueva ley que apareció a partir de este aporte que hizo Michael Faraday. Y ahora les abro el hilo a ustedes para que participen. ¿Cómo se le llama a esa nueva ley que descubrió Michael Faraday? Porque unió electricidad y magnetismo. ¿Cómo se le denomina? Pueden habilitar su micrófono y participar o comentan en el chat. ¿Sí? Pueden participar.
¿Cómo se denomina esa nueva fuerza que encontró Faraday a partir de la unión de la electricidad y el magnetismo? Incluso ustedes en su área técnica aplican mucho de estos principios. ¿Sí? Profe, Sí, Ulises. que no es la inducción electromagnética o algo así. Ley de inducción electromagnética, pero él unió los dos campos y creó una ley a partir del campo de la corriente eléctrica y el campo del magnetismo. ¿Cómo se denomina a ese nuevo campo a partir de esa unificación? La ley del campo magnético, profe. Cerca. Integren electricidad a lo magnético. ¿Qué palabras formarían? Electricidad primero y después magnético. El electromagnetismo. Electromagnetismo. Eso. Ese es el nuevo campo. Gracias, Josué. Ese es el nuevo campo que inventó este hombre. Si ustedes han escuchado del electromagnetismo, surgió por las ideas de este hombre, de Michael Faraday. Él encontró la relación entre esas dos diferentes naturalezas de campos, de la corriente eléctrica por un lado y el magnetismo. Sin embargo, él vio de que una puede producir a la otra y la otra también puede producir a la otra. Y a partir de esa relación dicotómica entre ambas, él creó ese nuevo campo que es el electromagnetismo. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el enunciado básico de esta ley de Michael Faraday? ¿Un voluntario que me haga el favor de leer el enunciado? Yo, profe. Muchas gracias. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. Muchas gracias. En otras palabras, para explicárselos así de forma gráfica, lo que nos quiere decir esta ley de que en cualquier circuito que sea cerrado, si usted le induce lo que es un flujo magnético y atraviese lo que es el conductor, eso le va a generar corriente eléctrica. Para demostrárselo y para que nos quede claro de que sí es cierto lo que nos dice Faraday, veamos acá esta imagen. Acá en esta imagen podemos comprobar que en efecto el magnetismo produce corriente eléctrica. ¿Cómo así? Se pueden preguntar ustedes, ¿cómo un imán le va a producir corriente eléctrica si uno toca el imán y no le da una descarga de corriente? Pues lo que sucede es de que, como podemos ver en la imagen, este imán que tiene sus dos caras, norte y sur, sus dos polos, podemos observar de que a partir de sus polos surgen estas líneas blancas que van paralelas al imán, que son las líneas de fuerza magnética. Si usted acerca lo que es un objeto ferromagnético a esta zona donde están las líneas, lo va a atraer el imán. Ahora bien, ¿qué sucede con el efecto Faraday? ¿Qué creen ustedes que pasaría si pasamos estas líneas de fuerza magnética del imán al interior de esta sección embobinada del alambre de cobre? Tenemos acá una bobina de 4 vueltas y tenemos acá otra sección de 2 vueltas. ¿Qué creen que sucedería? Porque está conectado al bombillo y así también tenemos un voltímetro. ¿Qué creen que sucedería si pasamos por el interior, el imán de esta sección que está en vueltas y que forma lo que es una bobina? ¿Qué creen que sucedería a partir de lo que nos ha dicho Faraday en su enunciado? Imagino que actuaría como batería, ¿verdad? Y encendería el foco. Muchas gracias, Álvaro. Y en efecto, lo que ocurriría es de que por la misma inducción magnética, ¿qué pasa con el alambre de cobre? Tiene cargas estáticas.
así como los electrodomésticos. En los televisores, no sé si ustedes se han fijado, pero hay advertencias de que tenga cuidado con estática, con electroestática, porque a pesar de que no esté enchufado el electrodoméstico, el equipo electrónico, siempre hay cargas que quedan en el conductor, porque es un circuito cerrado y por tanto quedan quietas. Y lo que ocurre es de que el imán y su flujo magnético hace de que esas cargas estáticas en la bobina, en el alambre de cobre, circulen. Y al hacerlas circular, ¿qué sucede? De que las desplaza. Desplaza las cargas, se conducen a través del hilo conductor hasta llegar al receptor que es el foco. Y en efecto, enciende el foco en mayor intensidad como lo haría si lo pasáramos en esta primera bobina, ya que tiene apenas 2 vueltas, la mitad de vueltas que la primera bobina. Por tanto, acá vemos claramente el efecto Faraday, en el cual a través de la inducción magnética en un conductor rectilíneo o asimismo en una bobina, podemos producir corriente eléctrica. Imagínense qué interesante y asimismo qué fascinante es este principio, porque si las empresas, las industrias se interesaran por la humanidad, tuviéramos energía eléctrica gratis, ni siquiera tendríamos que pagar la factura de energía, porque a través de este principio podemos tener energía ilimitada, infinita y asimismo también barata, a partir de la ley de inducción magnética de Faraday. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Bueno, ahora vamos a hablar de un contemporáneo de Faraday. Faraday fue el científico de que hizo la teoría. Él construyó la ley de inducción magnética. Sin embargo, esa ley no estaba del todo completa, porque apareció este hombre en escena, que es Heinrich Lenz. No sé si ustedes han escuchado de Lenz. ¿Ya habían escuchado de Lenz? ¿Alguna idea sobre Lenz? No sé si ya habían escuchado sobre Lenz, si me comentan en el chat o habilitan su micrófono. ¿Tenía alguna idea sobre Lenz? Pues para contarles un poco, Lenz fue contemporáneo de Faraday, vivió en el siglo XVIII y lo que descubrió Lenz fue la aplicación. Él pensaba como un ingeniero. Él vio la parte aplicada de la ley de inducción magnética de Faraday y él vio de que si nosotros manejamos el campo magnético a nuestro favor, que producíamos a partir de corriente eléctrica, podemos generar fuerza y esa fuerza se llama FEM, que es la fuerza electromotriz, ya que a través del flujo magnético que se produce por la inducción eléctrica o a la inversa, podemos producir trabajo. Y este principio de Lenz es la base para todos los motores que conocemos. Los motores eléctricos son fundamentados principalmente en las ideas de Lenz basadas en la ley de inducción magnética. Y él prácticamente en su enunciado nos dice de que si generamos un flujo magnético, este flujo magnético nosotros podemos cambiar la dirección y así también hacer una variación de la dirección de ese flujo para que se produzca trabajo. Para hacérselo gráfico y para ponerles un ejemplo cotidiano, no sé si ustedes han desarmado o han visto el motor de un ventilador. Pues en el interior hay lo que es un núcleo en el cual está enrollado alambre de cobre y lo que sucede es de que la corriente eléctrica que les suministramos enchufándolo al toma, esa corriente eléctrica va a través del hidroconductor, llega a esa bobina del motor del ventilador y ¿qué sucede? De que se manejó lo que es el flujo magnético a favor para poder mover lo que es la polea. Y eso es lo que permite de que giran las aspas del ventilador y por ende pueda generar esa corriente de viento que usamos para refrescarnos. Y a partir de la ley de Lenz y asimismo con las ideas de inducción magnética de Faraday, todos esos motores son posibles. De lo contrario, no pudieran existir gracias a estos grandes aportes que hicieron estos dos hombres, que es Heinrich Lenz y Michael Faraday, que son en sumatoria una sola ley. Ley de Lenz-Faraday o ley de Faraday-Lenz.
Acá tenemos una representación gráfica de cómo funciona esta ley de Lenz-Faraday. ¿Algún voluntario que me haga el favor de leer el texto del recuadro, por favor? ¿Algún voluntario que me haga el favor? Yo tomo en cuenta mucho su participación. Voluntario. Yo. Gracias. Dice, esta ley es fundamental para determinar y controlar la dirección en la que se desplaza el flujo eléctrico de un circuito. Su nombre se debe a que el científico alemán Heinrich Lenz la formuló en 1834. Muchas gracias, Cáceres. En efecto, cuando hablamos de la ley de Lenz, este científico alemán es lo que hizo, y como podemos ver la fecha de su nacimiento y de su aporte, fue en la misma época en la cual vivió Michael Faraday. Y él lo que vio es, si controlamos lo que es la dirección del flujo, vamos a poder generar un motor eléctrico a partir de un embobinado. Y como podemos ver acá en la imagen, tenemos lo que es estas representaciones, tenemos acá un imán, tenemos sus líneas magnéticas, las pasamos al interior de una espira y ¿qué sucede? Si lo inducimos en la área en la cual podemos producir mayor fuerza electromotriz, ahí vemos claramente la aplicación de esta ley de Lenz, donde el flujo magnético B se convierte y se transforma en un campo eléctrico E. Y por tanto, vemos acá claramente cómo se aplica lo que es esta ley de Lenz, donde manejamos la carga y el flujo a nuestro favor, la intensidad magnética, y acá tenemos lo que es un conductor rectilíneo, tenemos dos secciones con vueltas de alambre de cobre, formando lo que son dos zonas con embobinado. ¿Y qué sucede? Se transmite lo que es una corriente eléctrica a través del conductor y estas bobinas van a formar un campo magnético y cada una. Y por tanto, allí vemos claramente esta ley de Lenz en función. Vamos a pasar ahora a los ejemplos. Vamos a retroalimentar un poco de cómo realizar los ejercicios de esta ley tan fundamental, Faraday-Lenz. Otro voluntario que me haga el favor de leer el primer problema. Voluntario que me haga el favor de leer el primer problema, ejemplo para explicarlo. Voluntario que me haga el favor de leerlo. Yo, profe. Gracias, Ulises. Mueve dentro de... no. Si en la bobina que forma el motor de una lancha es de 2000 espiras y se mueve dentro de un campo uniforme de 900 teslas, siendo el campo perpendicular al plano de la bobina cuya sección transversal es de 0.90 metros cuadrados, saliendo la bobina del campo en 2 segundos. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida en el motor del ventilador? Gracias. En este caso tenemos lo que es un motor, el cual tiene 2000 vueltas de alambre de cobre y asimismo también este motor tiene una sección transversal de 0.90 metros cuadrados. También posee un flujo magnético de 900 telas. Como sabemos, hay vueltas de alambre de cobre, significa de que habrá un campo magnético. Y lo que ocurre es de que sale lo que es del campo magnético de la bobina en 2 segundos una carga. Y nos dice cuál es la fuerza de generar trabajo de este motor, si tiene 2000 espiras. Para poder hacer el ejercicio no es muy complicado. La fuerza electromotriz se simboliza con lo que es esta letra, que parece una letra E en la letra de carta. Y esta letra E es una letra griega que se llama eta, la cual es igual a N, que es la cantidad de espiras, por A, que es el área, por el producto de B entre T. B es el flujo magnético y T es el tiempo. Hacemos la sustitución, tenemos las 2000 vueltas, que son la cantidad de espiras N, el área que es de 0.90 metros cuadrados, que es la sección transversal,
el flujo magnético que es de 900 teslas y el tiempo de 2 segundos. Ahora viene lo interesante, el siguiente procedimiento. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de encontrar primeramente el producto de B entre T. B es el flujo, T es el tiempo. Dividimos 900 teslas entre 2 segundos. ¿Cuánto nos va a resultar? 450 teslas sobre segundo. Ahora que ya tenemos los teslas sobre segundo, multiplicamos todo. Multiplicamos las 2000 espiras por 0.90 metros cuadrados por 450 teslas sobre segundo. Y nos va a resultar de que la fuerza electromotriz de este motor es de 810 por 10 elevado a la 3 voltios. En otras palabras, eso significa de que hay una gran fuerza electromotriz, porque hablamos de que el motor tiene 2000 vueltas de alambre de cobre, ya que la fuerza electromotriz va a depender principalmente de la bobina, de qué tantas vueltas posea, así va a producir fuerza a partir de la corriente y la inducción eléctrica. Así que alguna duda, pregunta de este primer ejercicio de cómo encontrar fuerza electromotriz a partir de espiras, sección transversal, flujo magnético y tiempo. No, profe. Gracias por su confirmación. Si tenemos claro, me confirman por favor en el chat o habilitan rápidamente su micrófono. No, profe, todo bien. Excelente. Claro, profe. Simón, Vale, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Bueno, este ejercicio es más sencillo que el anterior, ya que acá tenemos una inducción magnética sobre otro material, a diferencia del primer ejercicio. En este caso tenemos lo que es una varilla de cobre de 2.5 metros que se mueve con una velocidad constante de 12 metros por segundo dentro de un campo magnético cuyo flujo es de 40 teslas y nos pide que calculemos la fuerza electromotriz inducida. En este caso no hablamos de producción de fuerza electromotriz, sino que de aplicación de una fuerza electromotriz sobre otro material. En este caso hablamos de una varilla de cobre que gira así como las manecillas de un reloj. ¿Qué pasa? Se mueve a una velocidad de 12 metros por segundo y tiene lo que es una longitud de 2.5 metros y el flujo que lo hace girar 40 teslas. Vamos ahora entonces a la fórmula. Si podemos notar, la fórmula conserva los valores de la primera, donde E, que es esta letra griega, siempre va a significar fuerza electromotriz, que va a ser igual a negativo de flujo magnético por la longitud por la velocidad. Hacemos la sustitución, ya que nos brinda los valores del ejercicio. Ponemos el negativo menos 40 teslas multiplicado por 2.5 metros, que es la longitud de la varilla, por la velocidad con la que gira esta varilla, que es de 12 metros por segundo. Lo multiplicamos y nos dará de que la fuerza electromotriz es de menos 1.2 por 10 elevado a la 3 voltios. ¿Qué significa eso? Ustedes se pueden preguntar, pero si es negativo, significa de que no hay fuerza electromotriz. No, significa de que la fuerza electromotriz para poder hacer mover lo que es la varilla es de esta magnitud, de 1.2 por 10 elevado a la 3 voltios. Por tanto, este va a ser el valor que se va a ir perdiendo gradualmente a partir de este flujo magnético de 40 teslas. O sea, de que necesitamos esta cantidad de voltios para poder generar esa fuerza electromotriz y será la que se perderá para poder hacer girar la varilla que tiene una longitud de 2.5 metros a 12 metros por segundo. Y hasta acá llega el ejercicio. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Está todo claro este segundo problema de fuerza electromotriz inducida ya sobre un material, no en la producción de la misma? ¿Alguna pregunta o duda de este segundo ejercicio? No, profe. Excelente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Estos dos ejercicios los van a resolver, pero yo sé de que
estamos un poco atareados con la guía individual y la guía integradora. Lo que haremos es, yo posteriormente, cuando ya terminemos estas dos clases, les voy a compartir lo que es la diapositiva para que puedan hacer el resumen de la clase, que pueden tomar las ideas que están en cada lámina, en cada diapositiva, para que no sea muy complicado. Pero lo vamos a hacer para la próxima semana y posterior se los voy a revisar ya para la primera semana de julio para darles tiempo. Pero lo que me interesa ahora es de que armen grupos que no excedan lo que son 5 integrantes y que no estén por debajo de 5. O sea, máximo 6, mínimo 5 integrantes. Para lo cual lo van a publicar el representante del equipo o seleccionen a una persona, el representante, que me publique lo que es la lista de los que forman su equipo, ahí en el grupo de WhatsApp, para poder hacer la asignación de temas y esta indicación es de hacerlo para ahora. Lo que resta de la tarde, armen los grupos, pasen la información a los que no han podido estar en línea o incluyanos en un grupo para que no se queden afuera. Ya que si ustedes no hacen grupo hoy, yo voy a hacer los grupos y van a quedar tal vez con alguien que no quisieran trabajar. Así que, como les menciono, es de armar los grupos, ya que para la próxima semana vamos a cambiar la dinámica. Vamos a hacer una actividad diferente en la cual va a implicar que ustedes hagan una breve ponencia con una presentación y vamos a hacer un proyecto de investigación que ya les voy a compartir la guía de cómo vamos a estructurarlo, ya que vamos a hacer una infografía, una presentación y así mismo también la ponencia acá en Zoom. Así que alguna duda, pregunta al respecto de lo que hemos visto de la clase o de las guías individual o integradora o asimismo también de los grupos para la próxima semana. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Respecto a lo que está usted diciendo que realizaremos presentaciones, ¿verdad? Lo haríamos utilizando el PowerPoint, ¿verdad? PowerPoint o Prezi, una de las dos formas. Yo ahí les especifico que preferentemente Prezi. La presentación de Prezi la pueden descargar y compartir acá en Zoom. Pero si hay dificultad, pueden hacerlo en PowerPoint. No hay ningún problema. Ah, ok, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos claros con la indicación? Sí. De forma... Bye. Pues nos Claro vamos a que quedar sí. hasta este punto. Como les mencioné, les voy a pedir de que armen los grupos y para hoy me lo compartan en el grupo de WhatsApp. Hagan sus equipos que no excedan los 6 integrantes, ni sea inferior a 5. Hacen la publicación, escriben los nombres de integrantes por equipo para yo hacer la asignación de temas. Ya que si no lo hacen hoy y les recalco y pasan la información a los demás, yo voy a hacer los grupos. Si ya lo publican a partir de mañana, ya no lo tomen en cuenta. Ya que para ahora voy a hacer los equipos. Ahora cierro esta convocatoria, pasen la información, hagan ustedes su grupo, organícense, comuníquense y me lo hacen llegar ahí en el grupo de WhatsApp. Publíquenlo para ahora, a más tardar, les voy a dar hasta las 5 de la tarde, a más tardar, para esa actividad. Así que vamos a cerrar con esta sesión. Gracias a los que han estado pendientes e ingresaron. De igual manera, ya voy a compartir el video de la clase para quienes no pudieron estar acá presentes. Y esta actividad de las clases lo vamos a dejar para después. Ahora urge la actividad integradora, actividad individual y la actividad que será de carácter grupal para la próxima semana. Si quedó todo claro y para darme por enterado, escríbame en el chat de que está todo claro, habilita rápidamente su micrófono, por favor. Todo bien, profe. Todo Sí, bien. profe. Todo bien, profe. Gracias. Muchas gracias a los que han confirmado. Entonces vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias y nos vemos en la próxima actividad acá en Zoom. Adiós. Sí, Sí, nos profe. vemos. Pase Cuídense. buen día. Adiós. Nos vemos. Feliz tarde. Cuídense. Adiós.